Estimados discípulos de nuestro Señor Jesucristo, reciban ustedes nuestro afectuoso saludo. En 2021 seguiremos esforzándonos en nuestro propósito, darles información tomada de la Biblia, libre de toda contaminación, adulteración, distorsión. Como dijo el apóstol Pedro, darles leche no adulterada, que los haga crecer espiritualmente y ser salvos. El tema para este video se llama El tiempo y la Biblia. Es un cuidadoso estudio de los datos de tiempo que la Biblia da a través de sus páginas. Exigirá de ustedes interés, tiempo, atención, comparar con las citas de la Biblia que se dan e investigación personal para beneficiarse al máximo. Comenzaremos nuestro estudio desde Adán hasta Abraham. La Biblia dice que Adán tenía 130 años cuando fue padre de Set. Set tenía 105 años cuando fue padre de Enos. Enos tenía 90 años cuando fue padre de Kenán. Kenán tenía 70 años cuando fue padre de Mahalalel. Mahalalel tenía 65 años cuando fue padre de Jared. Jared tenía 162 años cuando fue padre de Enoc. Enoc tenía 65 años cuando fue padre de Matusalén. Matusalén tenía 187 años cuando fue padre de Lamec. Lamec tenía 182 años cuando fue padre de Noé. Noé tenía 950 años cuando murió. En total, desde Adán hasta la muerte de Noé, hubo 2006 años. Esta información fue tomada de la Biblia, de Génesis capítulo 5 y Génesis capítulo 9 y versículo 29. Se puede notar que hubo 10 generaciones desde Adán hasta Noé. 2 años más tarde nace Abraham, en 2008 desde Adán. Vamos a ver cómo se llegó a este dato. Sin embargo, antes tenemos que hacer algunas observaciones. En este periodo de 2006 años ocurrió el diluvio universal. El diluvio vino en el año 1656 después de la creación de Adán. Noé tenía 600 años de edad. Un año duró la inundación y Noé y su familia salieron del arca y dieron gracias a Dios por haber sido preservados con vida del diluvio universal. Vamos ahora a examinar cómo llegamos a la conclusión de que Abraham nació 2 años después de la muerte de Noé, en el año 2008. Desde Noé hasta el nacimiento de Abraham. Noé tenía 502 años cuando fue padre de Sem. Desde Adán habían pasado 1154 años. Noé tenía 600 años cuando vino un diluvio universal. Desde Adán hasta el diluvio habían pasado 1656 años. Noé murió 350 años después del diluvio, el año 2006. Consulte la tabla anterior y compare con Génesis capítulo 11 y versículo 10.
Después del diluvio, Sem tenía 100 años cuando fue padre de Arpaxad, 2 años después del diluvio. Arpaxad tenía 35 años cuando fue padre de Selah. Selah tenía 30 años cuando fue padre de Eber. Eber tenía 34 años cuando fue padre de Peleg. Peleg tenía 30 años cuando fue padre de Reú. Reú tenía 32 años cuando fue padre de Serug. Serug tenía 30 años cuando fue padre de Nacor. Y Nacor tenía 29 años cuando fue padre de Taré. Taré tenía 130 años cuando fue padre de Abraham. Así llegamos al año en que Abraham nació, el año 2008 desde la creación de Adán. Se puede notar que desde Noé hasta Abraham hubo 10 generaciones también. Esta información se puede comprobar leyendo Génesis capítulo 11 versículo 10 hasta Génesis capítulo 12 versículo 1 al 4. Abraham tenía 75 años cuando murió Taré, a los 205 años. Así deducimos que a los 130 años Taré fue padre de Abraham. Deducciones importantes de lo estudiado. Abraham no conoció a Noé. Abraham nació 2 años después de la muerte de Noé. Sin embargo, Sem y Abraham fueron contemporáneos. Sus vidas se traslaparon por 150 años. Abraham debió disfrutar al escuchar a Sem contar cómo Jehová los protegió en el arca, cuando llegó el diluvio. Sem, hijo de Noé, siguió viviendo 500 años más después del diluvio. Murió el año 2156 desde Adán. Sem conoció a Isaac, hijo de Abraham, por 50 años. Así que podemos deducir que Abraham e Isaac escucharon de boca de Sem el relato del diluvio universal. Pero también Sem escuchó el relato de Abraham sobre cómo Dios le pidió que sacrificara a Isaac. Compare con Génesis capítulo 11, versículo 10 al 11. Sem había visto el mundo antes del diluvio, la maldad y la violencia de la gente engañada por los demonios y su prole gigantesca. Después del diluvio, vio cómo de nuevo la maldad se extendía por la tierra. Dirigidos por Nimrod, construyeron una torre en la tierra de Sinar, y Dios les confundió el lenguaje para esparcirlos por la tierra. La Torre de Babel es lo que se llama ese proyecto maldecido por Dios. Sem se dio cuenta que los demonios no habían sido eliminados con las aguas del diluvio. Los demonios seguían vivos, engañando a la humanidad. Satanás y sus demonios estaban creando de nuevo un mundo lleno de violencia, inmoralidad e idolatría. Nosotros hoy, 4000 años después, vemos que la situación en el mundo se está desarrollando en dirección a ser como era la vida antes del diluvio universal. Pero Dios prometió no poner fin a la maldad otra vez por medio de otro diluvio. Ahora vamos a estudiar los tiempos desde Abraham hasta Jesucristo según la Biblia.
Mateo capítulo 1 versículo 17 dice: así que en total hubo 14 generaciones desde Abraham hasta David. 14 generaciones desde David hasta la deportación a Babilonia. Y 14 generaciones desde la deportación a Babilonia hasta el Cristo. La forma de medir el tiempo que nos da Mateo es muy simple. Desde Abraham hasta Jesucristo hubo 42 generaciones. El problema es que deseamos saber cuántos años son 42 generaciones. Así que estudiaremos estos datos. Veamos esta tabla. Muere Taré cuando Abraham tenía 75 años, como dice Génesis capítulo 11 versículo 32 a Génesis capítulo 12 versículo 1 al 4. Abraham entra a Canaán a esa edad, a los 75 años. Desde su nacimiento, 2008, hasta más 75, da 2083. Abraham llega a ser padre de Isaac 25 años después, el 2108. Isaac llega a ser padre de Jacob 60 años después. Jacob vive en total 147 años, así hemos llegado a 2315 años desde la creación de Adán. La familia de Jacob sale de Egipto después de 198 años, en el año 2513. Según se lo explica en Éxodo capítulo 12, versículo 40 y 41. Dice que habían pasado 430 años. Ese tiempo se puede calcular sumando 25 más 60 más 147 más 198 da 430. Lo que nos da es que la familia de Abraham vivió 215 años en Canaán, pero 215 años en Egipto. Desde la salida de Egipto hasta el primer templo. En Primera Reyes capítulo 6 versículo 1 y versículo 38 se nos da la fecha, la cantidad de tiempo de 480 años, 479 años completos. La construcción del templo de Jehová dura 7 años, de modo que así llegamos al año 2999 después de la creación de Adán. Nota importante: desde que nació Abraham hasta que se terminó de construir el templo, transcurrieron 992 años. Así llegamos al año 3000 desde Adán. Todos estos datos, toda esta información, es necesario comprobarla. Así que les sugerimos a los que están viendo este video a hacer pausa y repasar toda la información que hemos considerado, comprobando los pasajes que están citados en esta tabla. Salomón termina de construir el primer templo el año 3000 desde la creación de Adán. Desde el nacimiento de Abraham hasta el comienzo de la construcción del templo por Salomón pasaron 485 años. Salomón murió el año 3029 desde Adán. Su reinado había durado 40 años. Rehoboam, su hijo, comenzó a reinar. Al comenzar su reinado, 10 tribus se separaron y dejaron de obedecer a los descendientes de David. Formaron el Israel del norte. El profeta Ezequiel nos dice que Jehová soportó esta división por 390 años. Así llegamos al año 3419,
años del mundo o años desde Adán. Babilonia se llevó cautivos a todos los israelitas. Regresaron después de 70 años. Era el año 3489, año del mundo desde Adán. El segundo templo se inauguró 22 años después del regreso de Babilonia. Así llegamos al 3511. Los muros de Jerusalén se reconstruyeron 60 años después. Así llegamos al año 3571. Jesucristo fue bautizado por Juan 483 años después de que se comenzó a construir los muros de la ciudad de Jerusalén. Así llegamos al año 4054. Daniel, el profeta, predijo el aparecimiento del Mesías después de 483 años desde la construcción de los muros de la ciudad de Jerusalén. El discípulo Lucas escribe en capítulo 3, versículo 1 al 3 y versículo 23, el tiempo en que Jesús fue bautizado, en el año 15 del reinado de Tiberio César. Así, desde ese año hasta hoy, desde el bautismo de Jesús hasta hoy, han pasado 1991 años, totalizando 6045 años desde la creación de Adán. Así que desde Adán hasta 2020 han pasado 6045 años. Estimulamos a todos los que están viendo este video a detener el video y comprobar con los pasajes de la Biblia que se han dado. Habrá que hacer alguna investigación adicional para comprobar las fechas. Estimulamos a todos a hacer esfuerzo para tener un beneficio máximo de este estudio. El tiempo, Dios y la humanidad. En Génesis capítulo 1 versículo 14 dice: entonces Dios dijo, que haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y servirán de señal para marcar las estaciones, los días y los años. Está claro que Dios desea que los humanos controlen el tiempo. Dios controla con mucho cuidado el tiempo. Ha establecido leyes para que el universo se mueva respetando con gran precisión el tiempo. Los seres humanos percibimos los tiempos que Dios ha establecido para que todo funcione. Todos los que vivimos en la tierra nos beneficiamos de que se hayan establecido tiempos precisos. Por ejemplo, los tiempos para las estaciones del año. Desde lo más pequeño hasta lo más grande en el universo, responde a los tiempos fijados por Dios. El todopoderoso controlador del tiempo, Jehová Dios, vive controlando los tiempos que Él mismo establece para su actividad. ¿Por qué muchas personas hoy han llegado a la conclusión de que nunca rendirán cuentas a Dios? Han sido engañados por Satanás y sus demonios y su propio corazón. El sabio rey Salomón
por inspiración escribió: para todo hay un tiempo determinado. Hay un tiempo para cada actividad bajo los cielos. Un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Un tiempo para plantar y un tiempo para arrancar lo que se plantó. Un tiempo para matar y un tiempo para sanar. Un tiempo para derribar y un tiempo para edificar. Un tiempo para llorar y un tiempo para reír. Un tiempo para lamentarse y un tiempo para bailar. Un tiempo para lanzar piedras y un tiempo para amontonar piedras. Un tiempo para abrazar y un tiempo para privarse de los abrazos. Un tiempo para buscar y un tiempo para dar por perdido. Un tiempo para guardar y un tiempo para desechar. Un tiempo para rasgar y un tiempo para coser. Un tiempo para quedarse callado y un tiempo para hablar. Un tiempo para amar y un tiempo para odiar. Un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1 al 8. Está muy claro que Dios rendirá cuentas a la humanidad por las cosas que ha hecho durante el tiempo que les ha permitido existir. Este material ha sido preparado por Cristianos SC. Suscríbase en YouTube, búsquenos en Facebook, solicite su admisión al grupo. Comparte este video con amigos y parientes.